que les he dicho. O sea que la función del Espíritu Santo que está dentro nuestro es recordarnos todas las palabras que el Señor nos dijo. ¿Y a dónde? Nos dijo las palabras a través de la Biblia, ¿sí? Y a través de cada vez que ustedes vienen acá a la casa de papá o cada vez que se juntan en los grupos pequeños, tienen la posibilidad de aprender palabras. Y después el Espíritu Santo se las recuerda. Así que cerremos los ojos y le vamos a decir al papá que hable a través de mí. Señor, te doy gracias por esta oportunidad. Tú sabes el honor que es para mí estar acá compartiendo tu palabra. Señor, yo te pido que seas tú el que hables a través de mí, Señor, y que mis palabras sean más claras en la mente y en los corazones de cada uno de mis hermanos. Y también de mi vida, porque yo también necesito ser ministrada a través de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque es un privilegio y un honor, Señor, servirte. Trabajar para tu reino es un honor. Y también dar tu palabra es el mayor privilegio, Señor. Tanto acá en el púlpito como en la calle, cuando a través de nuestro testimonio somos capaces de predicar con los hechos. Gracias, Señor. Gracias te damos por estar acá en tu casa, Señor. Amén y amén. Bueno, estamos en una serie, ¿sí? ¿Alguien se acuerda el nombre de la serie? Encendiendo motores. Encendiendo motores. Pero ¿para qué encendemos motores, sí? Todos sabemos la necesidad y lo hiper mega necesario que es un motor para un auto, para lo que sea, para cualquier máquina, ¿cierto? Es muy necesario un motor. Entonces, encendiendo motores no es solamente para que arranque y meta ruido. Es encendiendo motores para nuestro crecimiento, ¿sí? Y en esta serie hemos ya visto 3 puntos. Encendiendo motores primero para la motivación. Y ahí aprendimos que tenemos muchos tipos de motivaciones en nuestras vidas, pero la más importante, la que hace arder nuestro corazón, es la motivación por el Señor, ¿sí? La pasión esa que tenemos por conocer, por tener contacto con Él y por vivir experiencias con Él, que empiezan desde el momento que abrimos nuestros ojos y termina cuando los cerramos, ¿sí? Y no es tan solo cuando estamos acá en la iglesia, sino que usted en el trabajo, yo en el trabajo o en la escuela, todos podemos tener la compañía del Señor siempre está con nosotros, pero podemos experimentar su presencia en donde estemos, y eso es lo hermoso, ¿sí? Entonces, estamos viendo lo primero que es la motivación. Lo segundo es la visión. Lo predicó Damar y el pastor en la mañana, que es la visión, son esos sueños que papá pone en nuestra mente. Y me gusta mucho un versículo que dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si tenés un sueño, algo que vos decís, ay Dios, quiero tanto esto. Puede ser algo material, pero también lo llevamos al ámbito de iglesia, lo que necesitamos acá. ¿Qué visión, cómo te ves vos de acá en adelante en tu crecimiento espiritual? Eso también habla de tu visión. ¿Qué expectativa tenés con respecto a lo que vos querés en la fe? Y también se lleva a lo material, ¿sí? ¿Qué expectativa tenés vos en tu casa, con tus hijos? En el grupo pequeño estábamos hablando que como papás tenemos visiones de cómo queremos que sean nuestros hijos, ¿sí? Vemos a nuestros hijos con un trabajo que les guste, que les apasione, con una carrera que amen, que disfruten. Cada vez que ejerzan su profesión, de lo que ellos quieran estudiar, ellos sientan esa alegría de poder haber elegido bien una carrera, ¿sí? Entonces, como papás tenemos muchos sueños, muchas visiones, y está bien tener eso, está bien, porque papá te los pone en la mente, esos buenos deseos, porque te llena de esperanza. Y es hermoso tener una vida llena de esperanza. Primero, porque son visiones, pero después cuando las vemos cumplidas, podemos darle gracias al Señor porque esas visiones se cumplieron, ¿sí? Como muchos ejemplos de la Biblia. La semana pasada el pastor predicó sobre el compañerismo. Y en Eclesiastés dice que es mejor que andemos 2 que 1 porque obtenemos más fruto de nuestro esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy sola en el ministerio de los niños no voy a dar mucho esfuerzo, porque es mi fuerza nada más. Pero si estoy con un grupo de personas que tienen la misma pasión y trabajamos juntas, le puedo asegurar que fue así el año pasado como dimos mucho fruto de nuestro esfuerzo en el ministerio de los niños. Y así pasa con ustedes, así pasa en el matrimonio. Es mejor que estemos de acuerdo, Gustavo y yo, porque vamos a dar mucho más fruto. Pero en el momento que nosotros estamos en desacuerdo, el diablo aprovecha y siempre terminamos peleando y terminamos mal. ¿Por qué? Porque ese compañerismo se rompió. Entonces, en la iglesia es importante que tengas un compañero. Por eso, la iglesia tiene los grupos pequeños, ¿sí? No sé quién no es parte de un grupo pequeño, pero les animo
el que esté solo, que no sea parte de un grupo, que pueda hacerlo, ¿sí? Puede buscar líderes de referencia. Hay muchas personas que están siendo líderes de grupo y es una bendición para ustedes ser parte de él. Permiso, voy a tomar agua. Hoy día vamos a hablar sobre entusiasmo. Pero antes de hablarle de eso, hoy día va a pasar algo muy bonito que es el bautismo, ¿sí? Y solamente lo quería recordar porque es un momento muy especial para las personas que creen en Jesús, ¿sí? El bautismo no es más que una confirmación de fe. Yo no te puedo obligar a vos a bautizarte, no te puedo decir, vení, ya está la pileta lista, tírate. No, no es así. El bautismo es un fuego que sentimos adentro y que queremos ser sellados por esa agua que representa solamente un cambio de vida espiritual. Quiere decir que nuestra vida vieja queda abajo del agua y salimos nuevos, ¿sí? Entonces, para los que están dudando si se bautizan o no, estén orando, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es el que le va a dar y le va a poner el sí. Porque a veces muchas personas tienen miedo porque piensan algo distinto de lo que es el bautismo, pero el bautismo es una confirmación de fe. Es como si Gustavo y yo no hubiésemos sellado nuestro amor con casarnos, ¿entienden? Entonces hubiésemos estado esperando, no, esperemos, no estoy segura si te quiero. Entonces, el bautismo es solamente la confirmación de fe, es decir, no, yo lo elijo al Señor y por eso voy a ser obediente a ese mandato que es que me bautice. Bueno, dicho eso, empezamos con la prédica, ¿sí? Entonces, hoy día es enciende tu entusiasmo. Y entusiasmo es una palabra que a mí me sorprendió muchísimo porque sí, entendía que era alegre, entendía eso de entusiasmo, pero viene del griego y es la combinación de dos palabras que es esto, significa en Dios o llenos de Dios. A mí me encantó porque digo, los griegos en ese momento veían a los cristianos como llenos de Dios o con Dios adentro. Y tenían razón, porque ¿a quién tenemos adentro los cristianos? Al Espíritu Santo. Entonces, somos llenos de Dios y eso es lo bueno. Es ese gozo sobrenatural que los demás no pueden entender, pero que nosotros sí porque tenemos al Espíritu Santo. En esta semana tuve un paciente en el hospital, ¿sí? Y este ejemplo, hablando de estos 4 pilares que estamos viendo, que es el tema de la motivación, la visión, el compañerismo y el entusiasmo, que lo puedo yo simplificar a ustedes con un motor, ¿sí? Como un avión que tiene 4 motores. Pero estando en el hospital tenía un paciente que todos tenemos un corazón, ¿cierto? Toque su corazón, que late fuerte, ¿sí? Late muy fuerte su corazón. Y el corazón tiene 4 cavidades. Tiene aurículas y ventrículos que trabajan tan armoniosamente, pero busquen en YouTube cómo trabaja el corazón. Trabajan sincronizados. Infunden sangre oxigenada, la llevan por el cuerpo, sacan toda la que está con dióxido de carbono, la llevan a los pulmones para que la eliminemos. Es increíble. Nuestro corazón es importante. Es tan importante nuestro corazón, el motor de nuestro cuerpo, que el mismo Señor en la Biblia muchas veces ha dicho, cuiden su corazón, no intoxiquen su corazón, tengan cuidado con su corazón, porque es engañoso, tengan cuidado, cuiden su corazón. Entonces nuestro motor, a pesar que necesita cosas, muchas veces nos equivocamos, ¿sí? Porque nuestro motor está muy sujeto a lo que vivimos. Entonces, este motor, que es nuestro corazón, ¿sí? Necesita que vos tengas motivación y que sea la correcta, que sea la motivación de tener a Cristo en tu vida. Necesita tu corazón que tengas visión, porque si vos tenés visión, tenés esperanza y tu vida tiene otro color si tenés esperanza. Las personas que no tienen esperanza sufren depresión porque se levantan en la mañana y no tiene sentido su vida, ¿sí? Por eso el Señor te dice, tené visión y yo te lleno de visión. Hijo, hija, te lleno de visión. Entonces, tu corazón necesita visión, tu corazón necesita compañeros para que lata bien, para que sea un corazón saludable. Necesita compañeros. Y tu corazón necesita entusiasmo. Por ende, necesita el Espíritu Santo. ¿Sí? Tenés que estar lleno del Espíritu Santo.
Resulta que este paciente que yo le estaba diciendo nació con ventrículo único. O sea que su corazón, en vez de estar dividido en 4, estaba dividido en 3. ¿Y saben lo que necesitó él? Una intervención quirúrgica, o sea, ser intervenido quirúrgicamente. ¿Cuántos de los que estamos acá no tenemos el corazón en buen estado? Este corazón, en tus sentimientos, tu alma. No hace falta que los respondan, sino que vayan pensando. Porque sé que la vida no ha sido fácil para la mayoría de que estamos. Una vida que sea muy bonita de contar. Pero lo bueno es que el Señor transforma toda nuestra vida y Él es el único que puede hacer de algo feo algo lindo. Entonces, como mi paciente en el hospital que necesitó una intervención que duró muchas horas para arreglar ese corazón y hacerle una cavidad que antes no estaba, papá se encarga en este momento de hacernos una operación a corazón abierto a nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un corazón sano, un corazón que tenga y bombee motivación correcta, visión correcta, compañerismo, que estemos llenos de entusiasmo, ¿sí? Entonces, vamos, para tener un corazón lleno hay que tomar una decisión, ¿sí? Porque nosotros como personas grandes, el Señor no nos obliga a nada, a nada, a nada, a nada. Él no me dice, Janet, necesitas arreglar esto de tu vida. Él me lo dice, pero no me obliga. La que tomo la decisión soy yo, ¿sí? Igual que todos los que estamos acá, nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. Papá nos dio todo, nos dio su palabra, nos dio la salvación, nos dio un lugar donde congregarnos, nos dio familia de fe. Pero si nosotros no tomamos la mejor decisión, nosotros ahora en este momento tenemos que rever nuestro corazón y decirle, Señor, quiero que intervengas mi corazón. Tú sabes que me falta motivación, tú sabes que me falta visión, que me falta compañerismo porque me siento sola, me siento solo. Y que me falta entusiasmo porque mi vida carece de felicidad. No tengo a Dios adentro. La gente me ve y dice, no estoy segura si es cristiano, ¿por qué? O no estoy segura que sea cristiana porque está todo el día seria, está todo el día enojada, me ha pasado. Entonces, como que la gente no puede ver reflejado a Dios en nosotros, ¿sí? Entonces, vamos, pidámosle al Señor un corazón sano y empecemos a la prédica para que el Señor nos hable y nos exhorte. Porque para eso es la palabra de Dios, no es tan solo para escucharla, porque si la escuchamos pero no la ponemos por obra, no sirve de nada, ¿sí? La palabra de Dios es para hacerla. Bueno, entonces, miren lo que dice en Nehemías. Nehemías dice, no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Nehemías 8:10. Entonces, bueno, esa palabra tomala para vos. No te entristezcas, Janet, por cosas que no tienen sentido. No te sientas mal, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Lo pueden poner en primera persona. Pónganse ustedes ahí. Pongan Janet o Claudia, porque me dicen Janet algunos y otros Claudia, por eso los volví loco un poquito. Así que, pero ustedes pueden poner su nombre y pueden decir, no me tengo que entristecer por cosas vanas, sino que tengo que reconocer que el Señor es mi gozo. En Filipenses 1:18 dice, ¿cómo mantener tu alegría? Dice, nada podrá quitarte este gozo. Nadie podrá quitarse este gozo. O sea, el gozo que tenés, ese entusiasmo, esa alegría sobrenatural porque tenés al Espíritu Santo adentro, nadie te lo puede quitar. Nadie. Porque el Espíritu Santo no se arrebata de la vida de una persona, solamente que vos quieras que se vaya. ¿Sí? Pero en realidad el Espíritu Santo, al estar siempre con vos, el gozo va a ser permanente. El primer punto para encender nuestro entusiasmo es, necesito una mejor perspectiva. ¿Sí? Necesito una mejor perspectiva. Y acá vamos a ver la perspectiva de Pablo y todas sus circunstancias. Todo lo que le tocó vivir a Pablo, ¿sí? La historia de Pablo es muy rica, es muy linda conocerla. Les sugiero, a mí me encantó leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me gustó porque ahí entendí cómo fue la vida de los primeros cristianos, los que formaron iglesias, lo sufrida y lo bendecida que también fue por el trabajo en Cristo, ¿sí? Entonces, necesito una mejor perspectiva. Y vamos a ver la historia de Pablo, que está en Filipenses 1:12, todo Filipenses, vamos prácticamente a tocar. Mis amados hermanos, quiero que sepan
que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Entonces, cuando tenemos una mejor perspectiva, no vemos las cosas negativamente, ¿sí? Eso es lo bueno. Porque hay cosas que no, en toda la vida, tanto en nuestra infancia o en nuestro presente, que no son buenas. Pero si nosotros cambiamos la perspectiva, vamos a dar cuenta que todo nos sirve para bien. Y vamos, la historia de Pablo, miren, él fue prisionero, fue llevado a Roma como ciudadano romano, él quiso ser juzgado en Roma. Pero cuando pasaron los años, Pablo fue ejecutado, ¿sí? A Pablo lo mataron, pero su trabajo, al estar en prisión, él no se cansaba de hablar de Cristo. Muchas personas lo visitaban e incluso a las personas, los soldados que a él lo custodiaban, él también les terminó predicando. Y pasó tanto que en los años 312 después de Cristo, el emperador de Roma, Constantino, se convirtió al cristianismo. ¿Saben lo que significa eso? Que de ser una iglesia totalmente perseguida, que emperadores ponían a cristianos como antorchas, de que es el mismo emperador, los metía en el Coliseo romano para que fueran devorados por leones, nuestros hermanos cristianos de la iglesia primitiva. Por eso tenemos que valorar la condición que tenemos ahora nosotros, ¿sí? Entonces, todo lo que le pasó a Pablo y a cada hermano que sufrió en esa época sirvió para que todo un imperio, el imperio más importante de la época, que era el imperio romano, se convirtiera al cristianismo. ¿Entienden lo que fue eso? Un cambio de mente. Un cambio de mente, sí. El emperador no hizo las cosas bien, pero la fe y la palabra de Dios se divulgó. Y eso es lo importante, ¿sí? Que la palabra de Dios llegó a nosotros a través de que Constantino también se convirtió, ¿sí? Y ahí empezó lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica, ¿sí? Y después empezaron otros hermanos a hacer reformas, porque bueno, se habían equivocado algunas cosas los hermanos católicos, pero en el sentido de que tenían unas ideas distintas a lo que la palabra decía. Pero lo que vemos en la vida de Pablo, que a pesar de que la pasó tan mal preso, su vida, su historia y su legado llegó a más generaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora, mire, estamos acá nosotros. El Nuevo Testamento prácticamente fue escrito por Pablo, ¿sí? Imagínense, ni aún preso, sufriendo azotes, sufriendo un montón de cosas. Él fue capaz de seguir y escribiendo cartas y que llegaron a nosotros en este momento. Ese Filipenses fue escrita por Pablo también. Entonces, vemos eso, necesito una mejor perspectiva. No importa las cosas malas que nos pasen, lo importante es cambiar nuestra mente porque el Señor las hace nuevas. En Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de nosotros que lo amamos. Entonces, ¿cuántas cosas el Señor dispone para nuestras bien? Todas, todas. Eso malo que te pasó en tu vida, el Señor lo dispone para bien. Y eso bueno que te pasó en la vida también. Porque tu vida sirve de testimonio para otras personas, ¿sí? Entonces, quedemos con Romanos 8:28, dice, el Señor dispone todas las cosas para el bien de las personas que los amamos. Y miren, vamos a ver en Habacuc 3:17, que hay cosas que están mal en la vida. Miren, Habacuc decía, aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca y no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces dice, aunque no tenga lo que necesito, aunque me vaya mal en el trabajo, aunque mi familia ahora no sea lo que yo quiero, aunque, con todo eso me alegraré. ¿Sí? ¿Podemos decir eso? Aunque la esté pasando mal en este momento, sé que mi gozo viene del Señor y Él es mi salvación. Y de este punto, el primer punto que es, necesito una mejor perspectiva, aprendemos algo, que Dios tiene un propósito detrás de cada uno de mis problemas. ¿Qué aprendemos de esto? Que Dios tiene un propósito detrás de cada uno de mis problemas. Es difícil no perder el gozo sabiendo que tenemos problemas, ¿sí? Pero el Señor tiene un propósito a través de cada uno de nuestros problemas. Bien,
El punto 2, necesito una clara prioridad. Necesito una clara prioridad. Y sigue relatando Filipenses. La respuesta de Pablo a sus críticos. Acá vemos cómo Pablo era prisionero, ¿sí? Estuvo prisionero, pero había gente que lo criticaba. Gente que siempre se pone a criticar, y a él también le molestaba gente que por algún motivo raro predicaba la palabra de Dios. Y Pablo también, como persona, se enojaba, se enfurecía y tenía críticos por sus reacciones, ¿sí? Entonces, necesito una clara prioridad. Necesito una clara prioridad. ¿Qué pasa? Miren lo que dice Filipenses 1 al 18. Dice, pero eso no importa, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo. Porque algunos lo hagan por razones equivocadas. De todas maneras, me alegra que se hable acerca de Cristo y seguiré alegrándome. O sea que a Pablo no le importaba las críticas. Y todos en la vida vamos a tener críticas, ¿eh? El trabajo que uno hace capaz que no a todos les gusta. Y así, todos vamos a tener críticas. Pero lo importante es tener una prioridad clara. Y cuando tenés una prioridad clara, no te importan las críticas. A Pablo no le importaban las críticas, ¿sí? No le importaban las críticas a Pablo. Entonces él dice, me alegro. No importa por las razones que lo hace, lo importante es que el Evangelio se está dando a conocer. Y eso es bueno, ¿sí? Eso es bueno. Y en Nehemías 6:3 dice, Nehemías es lo primero que leímos, no sé si se acuerdan, que Nehemías dice, no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Bueno, Nehemías, para los que no conocen la historia, Nehemías era un judío que había sido llevado prisionero a un imperio lejano, ¿sí? Esto fue antes de Cristo. Y él era servidor del rey Artajerjes. Era el copero del rey. ¿Qué era el copero del rey? El que probaba el vino y si estaba envenenado se moría él y el rey no se moría, ¿sí? Pero era un copero tan eficiente, a pesar de que fue en cautiverio, a pesar de que lo secuestraron, a pesar de que estuvo en un pueblo que no conocía, no eran sus creencias, no era nada, él hizo bien su trabajo. Y dice que el rey nunca lo había visto triste, nunca. Y un día, cuando le está acercando la copa, el rey se dio cuenta que no tenía cara buena, Nehemías, que estaba triste y le dice, ¿qué te pasa? Nunca lo había visto así. Y él le cuenta que se había enterado que todo Jerusalén estaba en ruinas, ¿sí? Ya sabía él que estaba en ruinas, pero estaba más arruinado que antes. Y le dice y le pide al rey que si él quiere y le da el favor, él quiere ir a reconstruir su pueblo, quiere reconstruir las puertas, las murallas, ¿sí? Y el rey sí le permite ir. Gana el favor del rey y le permite que vaya, es más, le da carta, consigue madera, consigue custodia, consigue un montón de favor para ir a Jerusalén y reconstruir. Pero había gente que no quería, ¿sí? Había gente que no quería, gente de pueblos vecinos que no querían, ¿sí? Que no estaban felices porque Jerusalén se reconstruya. Hay gente que no va a estar feliz por tu bienestar. Pero no importa, vos tenés que tener una prioridad clara. Y Nehemías le dijo, estoy muy ocupado con mi gran tarea, así que no puedo ir, porque estas personas lo estaban llamando, le dicen, vení Nehemías, queremos hablar con vos, queremos hacer una tregua. Mentiras, en realidad querían el mal para él, ¿cierto? Entonces Nehemías le dice, estoy muy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Nehemías 6:3. Entonces acá vemos cómo Nehemías tenía clara su prioridad. Sabía que su trabajo, el trabajo que te dio el Señor acá, que el primero que es dar a conocer su nombre, ¿cierto? Es el primer trabajo, el fundamental que el Señor nos dio. Pero él tenía clara su prioridad. Entonces, enfócate en lo que el Señor te dio, ¿sí? Mantén clara tu prioridad. Y de acá aprendemos que necesitas prioridades. Si vos en tu vida pensás que no tenés prioridades, hacete un pequeño devocional y anotá cuáles son tus prioridades. Y enfocate y trabajá en esa, porque es necesario que en nuestra vida tengamos prioridades, ¿sí? Ahora lo tercero, necesito una fuente de poder. Necesito una fuente de poder. Y dice, fuente de fortaleza
Pablo. Vamos a ver cuáles fueron las fuentes de fortaleza que tenía Pablo. Y en Filipenses 1, 18 al 20 vemos que dice, y todavía me alegraré más, pues yo sé que todos, lo voy a leer de ahí. Todavía me alegraré más, pues yo sé que todo esto será para mi salvación. O sea, todo esto que le pasó a Pablo era para su salvación. Y sigue, gracias a las oraciones de ustedes, o sea, todo un pueblo oraba por Pablo, y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, puedo esperar firmemente que Dios no me dejará quedar mal. Filipenses 1, 18 al 20. Entonces, ¿cuál fue la fuente de poder de Pablo? Primero, vemos que él mantenía el gozo. Pero segundo, tenía hermanos en la fe que oraran por él. Por eso, el tercero es el compañerismo, porque necesitamos gente que nos apoye en oración, ¿sí? Y lo otro dice, con la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, o sea, el Espíritu Santo. Con ayuda que me da el Espíritu Santo. Esa era la fuente de poder de Pablo, ¿sí? La oración y el Espíritu Santo. ¿Tenés esa fuente de poder en tu vida? ¿Vas cuando necesitas a la verdadera fuente de poder en tu vida? Si vas al Espíritu Santo, estás en el mejor lugar. Está con vos. Pero a veces no vamos en busca de las soluciones que necesitamos para nuestras vidas al Espíritu Santo, ¿sí? A veces queremos resolver nuestros problemas a nuestra manera. Y el Espíritu Santo dice, estoy acá, yo soy tu verdadera fuente de poder. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo bueno, reconocer que el Espíritu Santo trabaja para el beneficio nuestro, ¿sí? Bien. En Juan 4:14 dice, todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esto lo dice Jesús. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos. O sea, ¿qué nos dice Jesús acá? Que si nosotros vamos a la verdadera fuente de poder, que es Él, que es Dios Trino, ¿sí? A través del Espíritu Santo, este río que va a estar dentro de nosotros, esta llenura del Espíritu Santo, se va a convertir en un manantial, y que dice que va a brotar tanta frescura dentro de nosotros, y va a ser verdaderamente esa agua que el Señor le prometió a la samaritana, esa agua que nunca, ¿se acuerdan de esa historia de la samaritana? Esa mujer que estaba buscando agua de un pozo, el Señor le pide y le dice, si vos tomás de esta agua vas a tener sed, pero si tomás de mi agua, nunca tendrás sed jamás. Es de esa agua del que está hablando el Señor, del agua que nunca vamos a tener sed, que es de su presencia, ¿sí? Entonces, vemos acá en Juan eso, que el Señor nos quiere dar, nos quiere bendecir y quiere que nosotros estemos llenos de Él, de esa frescura. Y en Filipenses 4:13 dice, Cristo me da fuerzas para aferrarme a toda clase de situaciones. ¿Lo puedes ver en tu vida? Que Cristo es el que te da la fuerza para vencer esas situaciones, ese problema de salud, ese problema laboral, ese problema económico, ese problema familiar, ¿sí? Porque somos personas y no vamos a negar nuestra condición de que no siempre las familias tenemos un mejor vínculo, ¿sí? Nadie es perfecto. Pero lo bueno que el Señor hace de nuestras vidas, Él es el único que transforma y que hace que podamos ser testimonios para otros. Así que no te desanimes si tu vida no la ves de color de rosa ahora, porque ni la mía lo es. Pero sé, como dice Filipenses, que el que comenzó tan buena obra en nosotros y en mí, la irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuándo va a ser ese día? Si yo muero ahora, yéndome al trabajo, ese es el día de Cristo Jesús. Mi vida terminó ahora, ya. Y yo sé que el Señor me perfeccionó hasta el día que Él me vino a buscar. Pero también va a ser el día cuando Él venga por su amada iglesia. Así que preparémonos, porque el Señor va a venir en algún momento. Y no hay que tener miedo de esa venida. Porque el Señor viene a buscar a sus amados, a la iglesia, que con un corazón dispuesto estuvo trabajando para Él con amor, ¿sí? Con pasión. No somos perfectos, pero tenemos a un Dios que sí lo es. Entonces, Él sí hace de nuestra vida algo que valga la pena ser conocida. Él hace de nuestras vidas personas que podamos ser de ejemplos, a pesar
de que antes no lo fuimos, ¿sí? Porque Él transforma realidades y no importa todo lo que te hayas equivocado, no importa lo mal y lo más bajo que hayas caído, lo importante es que tenemos un Dios que redime, un Dios que nos llena de su agua poderosa y que hace manantial en nosotros. ¿Para qué hace el manantial? No es para que hagamos un lago y que retengamos el agua, sino para que el agua que nosotros tengamos la podamos compartir y ser de bendición para otras personas. Ese es el Dios que tenemos, que hace que nuestra vida valga la pena ser vivida. Y yo quiero tener una vida que valga la pena ser vivida. Que el día que yo muera, voy a dejar una herencia, no material, sino un legado espiritual. Que el día que yo muera, muchas personas recuerden que a través de mí, muchos son salvos. Que recuerden que a través de mí muchos niños fueron salvos y por ende muchas familias fueron salvas. Eso es lo que quiero para mi vida, ¿sí? Dejar un legado que deje raíces firmes y cumplir con lo que el Señor me da. Entonces, de esta lección, de este punto número 3, podemos entender esto, que con el poder de Dios nada puede derribarnos, nada. ¿Sentís que en tu vida algo te derriba, te deja arrodillado del dolor, de la bronca, de la impotencia? ¿Sentís que tu vida a veces se quiebra fácil por algunos momentos? En esta lección aprendemos que con el poder de Dios nada nos puede derribar, nada, nada, nada. Y como cuarto punto dice, necesito un inalterable, o sea que no hay alteración, propósito. Necesito un inalterable propósito. Y acá vemos la razón de Pablo para vivir. Acá vemos tu razón para vivir. Eso es lo importante. Que podemos ver en la vida de Pablo, pero también lo vemos en nuestras vidas. Y eso es lo bueno. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es atemporal. Lo que se escribió hace un montón de años nos sirve a nosotros. Y vos la lees ahora en la Biblia. Y el mismo versículo lo lees el año que viene. Te vas a dar cuenta cómo el Señor enriquece ese versículo. Y te llenas más de palabra, más de palabra. Y es hermoso cómo de una misma palabra el Señor me habla a mí algo, pero a otras personas le habla otra cosa. Porque tenemos un Dios que es personal, ¿sí? Es un Dios tan grande que me ama a mí como hija y me ve, me conoce, y a ustedes también. Y tiene detalles hermosos con cada uno, porque es un Dios especial. No es un Dios tirano que está con un látigo esperando a que yo me equivoque para darme en espalda. Sí, como papá, padre que ama, corrige. Papá me ha corregido un montón de veces. Papá Dios me ha corregido un montón de veces. Y me ha dado donde más me duele, porque yo también con mi hijo, cuando lo veo que se está equivocando, lo llamo, lo reto, lo pongo en penitencia, le quito lo que más le gusta, porque yo quiero que mi hijo camine recto por la vida, ¿sí? No es que uno está pegándolo, generando violencia infantil, pero sino que nosotros como padres también corregimos a nuestros hijos, ¿sí? Y papá Dios, a mí personalmente me ha corregido un montón de veces. Y me ha dado y me ha dicho, Yané, necesito que vos cambies esto. Necesito que salgas de esto, necesito que cambies de parecer, que tengas una metanoia. La metanoia es el cambio de pensamiento. La metanoia es, ya no pienso con esa mentalidad vieja que a todo le daba igual. Ahora pienso con una mentalidad de superadora, tanto espiritual como en tu vida secular, como en tu trabajo. ¿Sí? La metanoia es un cambio de mente. Y eso es lo que el Señor hizo con mi vida. Pero es porque papá me está mirando. Es porque papá te está mirando. Porque te está mirando, es porque te marca el error. Porque te está mirando, es que te dice que Él está con vos y que con el poder de Dios nada va a poder derribarte. Ni tu historia, ni tu presente, ni el miedo al futuro que a veces tenemos, ¿sí? Tenemos ansiedades por el futuro, eso nos da mucho miedo y a veces no nos deja crecer bien. Miren, este cuarto punto, Filipenses 1:12 dice, porque Cristo es la razón de mi vida y la muerte, por lo tanto, me resulta en ganancia. Este versículo, obviamente, me tocó mucho. Lo conocía en otra versión. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y le cuento un pequeño testimonio. Hace más o menos 3 años, mi abuela, o 4, no sé, mi abuela tuvo un accidente.
Pero un día antes del accidente, nos íbamos a juntar para el Día del Amigo. Y nosotras no le habíamos dicho que habíamos cambiado la hora, entonces fue más temprano a mi casa. Y yo digo, ¿qué hago con mi abuela? No tenía mucho vínculo. A ver, tenía vínculo, pero digo, ¿qué hago 3 horas con mi abuela en la casa? Pues no sabía qué hablar, qué decirle. Pero el Espíritu Santo sí tenía, y sí sabía que le tenía que hablar, y aunque yo me resistía, tuve que hacerlo. Bueno, hablamos, ella me contó de su vida, tenía cosas que desahogar, quería pedirle perdón a muchas personas. Después digo, bueno, abuela, vamos a comprar el átomo, vamos al átomo. Y el Espíritu Santo me hablaba acá en la mente y me decía, háblale de la muerte. Le digo, Espíritu Santo, yo en mi interior le decía, no le puedo hablar de la muerte a mi abuela, no le puedo hablar de la muerte. ¿Por qué querés, Espíritu Santo, que le hable de la muerte? Y me venía este versículo a la mente. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo le decía, no le puedo hablar de la muerte a mi abuela. Y con el auto estacionado en el garage de mi casa, digo, bueno, tomo coraje porque yo no sé cómo se lo puede tomar. Puede pensar que yo le estoy deseando el mal, la muerte, pero no era así. Era una palabra que el Señor me estaba dando a través del Espíritu Santo. Le hablo de la muerte, le digo, abuela, no importa lo que pasó en tu vida, pedí perdón, arregla tus cosas con el Señor y acordate que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ella, obviamente que mis palabras le ablandaron el corazón, entendió que tenía muchas cosas que arreglar con el Señor y yo digo, bueno, Señor, ya está, yo di la palabra que vos querías que yo dijera, no entiendo por qué. Y saben que al otro día mi mamá y mi abuela van al cumpleaños de mi sobrina y tiene un accidente, pero antes de eso mi abuela le estaba diciendo lo bien que le hizo la charla que habíamos tenido, lo bien que las palabras que yo le dije, que no fueron mías, porque a mí me costó un montón ser valiente y hablar con ella, ¿sí? Pero cómo mis palabras le habían servido. Y ella estaba feliz, eso es lo que me dice mi mamá. Entonces cuando ella tiene el accidente, ella en ese accidente muere. Mi abuela fallece. Yo digo, Señor, yo no sé, hasta en ese momento no podía entender, porque Él quería que yo hablara de la muerte con mi abuela. Pero obviamente cuando vemos pasar los días, podemos entender que Él tiene un plan que sobrepasa nuestro pensamiento, ¿sí? Y pude entender que me estaba pidiendo el Espíritu Santo, ayudar a tu abuela para que arregle las cosas conmigo. Para que volvamos a hacer, porque ella se había alejado, ¿sí? Tenía mucho dolor en su alma. Entonces, cuando yo leo acá que dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mi abuela se fue feliz. Se fue feliz. Yo estoy segura que ella está en la presencia del Señor. Feliz porque se fue sin el peso, sin la carga que tenía, ¿sí? Y porque a través de mí, yo pude compartir lo que ella me había pedido con algunas de sus hijas y a través de mí, esas palabras que mi abuela había dicho como te amo y perdón, fueron sanadoras para alguna de sus hijas, ¿entienden? A veces no podemos entender lo que el Señor nos dice, ¿sí? A veces no podemos entender qué es lo que papá quiere en nuestras vidas, pero primero quiere que vivamos con entusiasmo, con alegría, que tengamos realmente al Espíritu Santo adentro y que lo podamos compartir, que estemos llenos de su Espíritu y que podamos ser ese río que bendice a otras personas. Miren, en Filipenses 3, 13 al 14 dice, no hermanos, todavía no soy el que debo ser. Pablo todavía no era perfecto, como no lo es usted y yo tampoco. Hermano, todavía no soy el que debo ser, pero eso sí, olvidando el pasado y con la mirada fija en lo que está por delante, que es Cristo, es la meta de Cristo, me esfuerzo hasta lo último para llegar a la meta y recibir el premio que Dios nos ha llamado a recibir en el cielo, en virtud de lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Hermano, tu vida no es perfecta, la mía tampoco, como la de Pablo tampoco, pero ¿sabe lo bueno? Es que olvidando todo eso, miremos fijo a la meta para alcanzar el premio que el Señor tiene para nosotros. ¿Estás convencido de eso, hermano? ¿Estás convencido? Decía, amén, Señor, yo quiero el premio, el premio va a llegar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es lo que dijo, lo hará. ¿Qué te prometió el Señor?
Te prometió vida eterna, la vas a tener. Apenas tus ojos se cierren de esta vida, la vida eterna va a llegar a vos. ¿Qué te prometió? ¿Te prometió vivir una vida eterna acá en la tierra, una vida que valga la pena ser vivida? Eso vas a tener. Confía en el Señor. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Que primero Cristo y segundo, tenemos que estar enfocados también en los demás, ¿sí? Seguir a esa meta que a veces el Señor nos pone, personas, como me puso a mi abuela, ¿sí? Para que yo la bendiga con sus últimas palabras, con sus últimas, esa palabra que ella necesitaba para reconciliarse con el Señor. Entonces, primero Dios, segundo las personas y tercero nosotros mismos. Esa recompensa la vamos a recibir. Y por último, en Juan 16:22 dice eso. Jesús decía, se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Levántense, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar y le vamos a decir, Señor, ayúdame, porque fácilmente me roban alegría, fácilmente me quitan el entusiasmo, fácilmente las cosas de la vida me hacen perder el enfoque. Pero yo quiero, Señor, que tú enciendas este motor, el corazón que tengo acá, que late, este corazón que necesita bombear sangre y ser sano. De la misma manera nuestro corazón espiritual necesita bombear a todo nuestro cuerpo sangre rica en bendiciones, rica en vida eterna. Tener esa motivación correcta, tener esa visión, tener compañeros de fe y ser entusiasta, tener al Espíritu Santo adentro. Papá, te doy gracias, Señor, por esta palabra, papá. Te doy gracias por esta serie, porque tú nos hablaste, Señor, de la importancia de tener un corazón sano, un corazón, el centro de nuestras vidas que sea sano, que tenga la motivación correcta que sos vos, Señor. Siempre la motivación correcta sos vos. Que tengamos visiones, que tengamos sueños, que tengamos esperanza, porque tú nos llenas de esperanzas y de sueños. Que tengamos compañeros, compañeras en la fe que nos ayuden a poder crecer espiritualmente, porque si no creces espiritualmente, tu corazón está fallando. Entonces, tenemos y necesitamos compañeros de fe que nos den palabras certeras, que nos alimenten en el espíritu y que nosotros también seamos de bendición para ellos. Y necesitamos vivir una vida con entusiasmo, tener a Dios adentro, reflejar el gozo y reflejar todo lo que tú nos diste. Papá, ayúdanos a tener una prioridad clara. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva clara. Ayúdanos, Señor, a tener todo lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos a tener esa fuente de poder que necesitamos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener lo que tú necesitas que sea para que nosotros crezcamos, Señor, para que nosotros seamos lo que tú quieres. Ese inalterable propósito, Señor. Ayúdanos, papá. Ayúdanos, Señor, porque nuestra vida carece de sentido si no te tenemos, Señor. Nuestra vida carece de valor si no te tenemos en el centro de nuestras vidas, papá. Papá, habla a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a reflexionar, porque tú eres el único que convence de pecados. Tú, Espíritu Santo, eres el único que me habla a mi interior y me dice, Janet, te estás equivocando, Janet, cambia. Y aunque a veces soy burra y no quiero cambiar, tú con amor me sigues hablando. Toque su corazón, hermano, toque su corazón, hermana. Diga, Señor, ayúdame a tener un corazón sano. Ayúdame a que a mi corazón sea conforme a lo que tú quieres que yo sea. Me cuesta tanto no intoxicarme con los problemas de esta vida. Me cuesta tanto, Señor, tanto perdonar. Me cuesta tanto dejar el pasado atrás y enfocarme en la meta suprema. Pero necesito, Señor, que tú sanes mi corazón, que me des un corazón que sea compatible con la vida espiritual, Señor. Que sea un corazón sano, un corazón que refleje tu carácter, Señor. Y que las personas cuando me vean en el trabajo, en la calle, en la iglesia o a donde yo esté, puedan ver que te tengo a ti en mi vida. Papá, gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias por esta serie. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que tenga sentido y que podamos dejar un legado que sea lo más hermoso, Señor, que es que muchas personas te conozcan, muchas vidas sean cambiadas y muchas vidas más tengan un propósito, Señor.
Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Señor. Eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, papá. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias.